Está con nosotros mi queridísimo tocayo Alejandro Ramos. ¿Cómo estás, tocayo? Muy buenos días. Tocayo, buenos días a todos en el estudio y buenos días a nuestros radioescuchas. Aquí estamos, Tocayo, como cada jueves. Como cada jueves con temas interesantísimos. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Platícanos. Claro que sí, Tocayo. Pues aquí hay que mencionar, estamos en la quinta contingencia ambiental en lo que va del año y son señales totalmente pues, adversas en todos los terrenos, pero principalmente a la salud. ¿Y a qué vamos con todo esto, Tocayo? Que tenemos también, cargamos una herencia contra el ambiente. ¿Y a qué nos vamos a referir en esto? Primero, para que nuestros radioescuchas tengan un contexto, aún estamos enfrentando los impactos económicos y de salud tras la pandemia de COVID-19. Todavía esto tiene todavía su repercusión. Pero también se suman asuntos de alta repercusión, como es el incumplimiento de compromisos internacionales en materia de cambio climático. Aquí hay que subrayarlo muy bien, Tocayo. Así como actuar en contra de acuerdos comerciales internacionales y golpear a los inversionistas privados, lo que en suma afecta también la competitividad del país. Esto fue lo que se heredó del sexenio anterior. Ahí fue. Recordemos que había un esquema que manejaba el entonces presidente en el sentido de que México debía alcanzar una soberanía energética. Así lo estuvo manejando. Pero esa falsa soberanía energética, ¿a qué nos llevó, Tocayo? Uno, primero se promovió aquella ley de industria eléctrica que promovió el expresidente en febrero de 2021 y que se mantiene tal cual. Y esta ley de la industria eléctrica prácticamente lo que hizo fue hacer a un lado la inversión privada que ya venía en marcha con proyectos para generar energía eléctrica a través de energías limpias. Se hizo a un lado todo esto y eso fue una consecuencia y un golpe muy fuerte en materia económica, en materia ambiental y en materia de salud, que actualmente todavía lo sigue enfrentando el país y principalmente zonas como el Valle de México con mayor fuerza. Pero al revisar también el actual Plan Nacional de Desarrollo, que es 2025-2030, te das cuenta, Tocayo, nos estamos encontrando con un escenario que va a ser, que te está diciendo que todavía vendrán otros golpes más a estos rubros que he señalado. ¿Por qué? Este Plan Nacional de Desarrollo lo que está señalando es de que apenas va a lograr con generación de energía limpia aproximadamente en un 21.5% del total. Es decir, la meta al 30 es muy baja, lo que representa 23.5% menos de lo que procuraba generar en 2024. Ve nada más los saltos que se han dado para atrás en esta materia. Y hay que señalar muy bien aquí que la propia Secretaría de Energía, la CENER, estableció como meta en el 2024 lograr 35% de generación de energía con energías renovables. Ojo, estaba señalando que iba a ser el 35% el año pasado. Y hacia el 30 tocayo, el Plan Nacional de Desarrollo está reconociendo que apenas lograron un 21.5. El retroceso es muy grande. Y la misma Secretaría de Energía había establecido hasta el año pasado todavía que para el 2030 alcanzaría una meta del 45% de total, utilizando energías limpias para generar energías, producir la energía eléctrica en el país. No se cumplió, tocayo. Y este incumplimiento ambiental está a la vista. El gobierno federal lo que está implicando, lo que nos señala todo esto, es que solo alcanzó a generar energía eléctrica con fuentes limpias en un 11%, mientras que el 89% fue con energía fósil. Los combustibles fósiles siguen predominando en el mercado mexicano, en la industria mexicana, y eso sigue golpeando muy fuerte hacia un lado a la inversión extranjera, pero también le pega al ambiente y obviamente a la salud de millones de habitantes. ¿Por qué?
Se está utilizando y aquí en esa misma ley de energía, de la industria eléctrica, perdón, en esa misma ley, con las reformas que se le hicieron en el 21, pues, ¿quién resultó beneficiado, Tocayo? La Comisión Federal de Electricidad, que sigue produciendo energía eléctrica con las energías fósiles. Y ahí está, otra vez vuelven a aparecer lo que hemos señalado reiteradamente en estos espacios. Se sigue utilizando el carbón, el combustóleo, y que y lo vuelvo a subrayar, el combustóleo es el energético a nivel mundial más contaminante y dañino a la salud. Aquí se sigue utilizando y se utiliza en las plantas de la CFE, como lo tenemos aquí muy cercano en el Valle de México con Tula Hidalgo. La termoeléctrica de allá utiliza ese combustorio y ese combustorio está generando emisiones de dióxido de azufre. Y ese dióxido de azufre nos baña todos los días en la zona metropolitana, municipios conurbados del Estado de México y en la Ciudad de México. Ahí está el baño completamente. Y por eso, Tocayo, cuando hicimos cruces con especialistas en materia de salud, nos decían, se va a actualizar el número de casos, cómo las enfermedades pulmonares y cardiovasculares van en aumento en población joven y en población de adultos mayores, los vulnerables. Cómo se ha incrementado el número de casos de asma, también en pequeños. Quienes no lo tenían hoy padecen mucho sus cuadros asmáticos. Hay neumólogos que nos han señalado que tienen pacientes de todas las edades, cuando hace unos 20, 30 o 40 años, únicamente el esquema era de estar atendiendo a personas vulnerables, ya con males crónicos. Estábamos hablando de adultos mayores o de algunos pequeños, pero hoy se ha intensificado y tenemos prácticamente, me decían los neumólogos, ya una constante de que cada semana se reciben a más pacientes con estos padecimientos cuando es gente, vamos a entrecomillarlo, sana. Es decir, hay jóvenes que están haciendo deporte, pero que ya tienen ya tienen síntomas asmáticos o ya tienen otro tipo de síntomas vinculados a afectaciones pulmonares. Ya no digas en las partes en la cuestión de enfermedades crónicas, que esto pues, eleva mucho más el problema en esta materia. En aquel entonces, cuando se hace esta aprobación, se mueve la ley en el legislativo y pasa, sí se lanzaron alertas, porque en este caso México estaría incumpliendo hasta con acuerdos comerciales como es el propio TEMEC. Recordemos de nuestro auditorio y a nuestro radio escuchas que en esos acuerdos internacionales de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá se señalaba, se señalaba de que no se debería de privilegiar los monopolios de las empresas del Estado, que fue lo que hizo el expresidente, todo lo contrario, benefició a la CFE, benefició a Pemex. Ese es el problema que está enfrentando México. Hoy que estamos en la guerra de aranceles con Estados Unidos y que constantemente una semana sí, otra semana igual o no, o cambia la política Trump, pero nos está señalando todos los incumplimientos que traemos a nivel internacional con estos acuerdos. Y lo más probable es que en algún momento nos digan arancel porque está produciendo energía eléctrica utilizando energías fósiles. Y así de concreto, Tocayo, hay un retroceso ambiental que ya lo han señalado en su momento diferentes voces, no solamente la parte empresarial a través del Consejo Coordinador Empresarial, lo han hecho los expertos, los académicos, en el sector, también en el sector salud, en los científicos que están metidos y señalando mucho cuidado con los baños de dióxido de azufre que se tienen en las ciudades donde están operando estas plantas, por ejemplo, en el caso de la generación de energía eléctrica, pero también lo tienes con las refinerías. Entonces, es el momento de decir, a ver, ya nos está diciendo un plan nacional de desarrollo que no vamos a lograr objetivos que se habían establecido en el Acuerdo de París. Ese gran Acuerdo de París, y hay que recordárselo a nuestros radioescuchas, fue firmado por 188 países en 2015.
con metas para el 2030 muy claras, que era, y donde el gobierno mexicano en aquel entonces se comprometió a elevar la generación de energías limpias para lograr en el 24, o sea, el año pasado, un nivel de 35% del total producido. No se cumplió, no se cumplió. Cuando el expresidente López Obrador llegó al poder en el 18, ya había un avance del 25%. Entonces, esta era una señal en el 2018 que sí se podía alcanzar esa meta en el 2024. Hoy lo hemos visto que no se logró y al 30 ni siquiera vamos a alcanzar lo que ya habíamos logrado en el 24, perdón, en el 2000, perdón, en el 2018, que se llegó con ese 25%. Ni siquiera lo vamos a alcanzar en el 30. Esto es, este es un retroceso en todos los ámbitos. Vuelvo a insistir, está pegándole el impacto en la parte económica, en el rubro de salud, en el rubro ambiental. Y estamos teniendo cada vez una población de enfermos, porque el daño es silencioso. Y es muy probable que las manifestaciones no se presenten en el momento que tú estás respirando esas concentraciones muy altas de contaminantes, pero sí van haciendo, se va acumulando, es como la crisis, es una acumulación de sucesos hasta que viene y estalla toda esta crisis, así la tenemos hoy en día. Y si le sumamos de que no están haciéndose sistemáticamente estudios epidemiológicos para determinar qué poblaciones son las más vulnerables, las que están más cercanas a las plantas, a las termoeléctricas, donde se genera la energía eléctrica, utilizando toda esta energía fósil que he señalado, carbón, combustóleo, gas natural. Tal vez el gas natural es uno de los menos dañinos, tocayo, pero sigue habiendo emisiones a la atmósfera y las concentraciones que se tienen todos los días son muy altas, principalmente, insisto, del dióxido de azufre, producto de la quema de ese combustóleo. Mucho cuidado con eso, tocayo, porque si este energético está prohibido a nivel internacional, que ya muy poco se usa, y yo lo he comentado aquí, ya tampoco lo utilizan aquellos buques que compraban, mándame tú cómo te compro tu combustóleo y lo utilizo en los buques eh, como un energético. Ya no lo están haciendo. Entonces, México, ¿qué tiene que hacer? Al no tener ya ese mercado tan abierto, pues lo que hace, lo mete a la industria eléctrica, órale, es el energético más barato y vamos a seguir generando energía eléctrica con ese mismo. Ese es el impacto que no solamente daña a México, sino también es un impacto a nivel global. Las nubes tóxicas se mueven por todo el mundo y ahí está contribuyendo altamente México con estas emisiones, uno, con gases de efecto invernadero, dos, con contaminantes tan peligrosos para la salud. Y en este caso, pues ahí vamos aportándole mucho a esta contaminación, al calentamiento global, y por el otro se están incumpliendo acuerdos internacionales que eran muy importantes de lograrlo. Vamos a llegar desarticulados en el 2030 cuando se haga esa revisión de qué fue lo que se logró, qué metas se alcanzaron, de acuerdo a lo que se estableció en el Acuerdo de París en el 2015. Aquí sí tenemos un, una, un impacto muy severo. Y déjame perfilar el cierre, tocayo, porque aún el mismo Consejo Coordinador Empresarial resiente el gran impacto que le provocó haber quedado fuera de estas inversiones en energías limpias, porque el impacto de la inversión fue de alrededor de 17.600 millones de dólares en el sector eléctrico. Esto fue lo que impactó en costos a clientes y empresas. Esto Ujú. fue, en su momento lo denunció el Consejo Coordinador Empresarial y todavía se arrastra este impacto económico tan severo en esta materia. No nos debe de sorprender, tocayo, cuando vienen estas contingencias ambientales. Hay alta radiación solar, pues obviamente el precursor, los óxidos de nitrógeno, que es el precursor del ozono, pues hace reacción allá arriba y vienen otra vez los picos del ozono y viene la contingencia ambiental. Y yo lo he señalado aquí, y no solamente porque lo diga un periodista, tocayo, pero lo hemos documentado ya a través de varios años con los especialistas que nos están diciendo,
mucho cuidado. Las autoridades, la Comisión Ambiental de la megalópolis, solamente sigue volteando siempre a ver que su hoy no circula y el doble no circula, etcétera, que es el que se va a aplicar para que baje en este momento el ozono. Pero tenemos las otras nubes, las otras concentraciones, como es el dióxido de azufre, las partículas suspendidas PM2.5, las partículas suspendidas PM10. Esas son las que siguen impactando, porque si bien no entramos en una contingencia por partículas, sí están rebasando la norma ambiental, de tal Ujú. manera que las estamos respirando todos los días en cualquier actividad que estemos desempeñando en nuestros quehaceres profesionales, escolares, de trabajo, etcétera. Eso es lo que nos sigue impactando, Tocayo. Que no nos sorprenda, Tocayo, si en breve Estados Unidos le impone a México otros aranceles porque sigue utilizando energías fósiles para generar energía eléctrica. Y va a ser otro arancel, así como los está apretando con el tema del agua. Entonces, y no solamente es el reparto equitativo del río Bravo, de las aguas del río Bravo, no solamente es eso, Tocayo, aún también ya le pusieron el foco a las aguas residuales que envía Tijuana, el municipio de Tijuana, a las costas del Pacífico. Ya le pusieron también la lupa, se están dando cuenta de que estamos contaminando más de lo debido en cuerpos de agua, en tierra y en aire, Tocayo. Y entonces aquí es donde podrán venir otras sanciones fuertes para México. Ya estamos prácticamente, según los economistas, en el escalón de la recesión económica para el país. Y esto sería un impacto muy severo, que va obviamente muy de la mano con la aplicación de aranceles. En suma, Tocayo, el escenario con la quinta contingencia ambiental que tiene el Valle de México, tenemos este otro problema. No se cumplieron estos acuerdos internacionales, seguimos utilizando energías fósiles para generar energía eléctrica y esto, puede decir el gobierno mexicano, es que es lo más Sí. económico y lo más barato que tenemos para generar energía eléctrica. Puede ser, pero el daño es mucho mayor y las consecuencias van a ser de mayor impacto en estos dos terrenos, en estos dos indicadores que he señalado, el económico, el de salud, vinculado al ambiente. Así con la información, gracias, Tocayo. Como siempre, importante tu participación. ¿A dónde te encontramos? ¿En dónde te escribimos, Tocayo? Claro que sí, Tocayo, comentarios, críticas y sugerencias a mi correo electrónico alejandro.ramos@másclaro.mx. Ahí estamos, Tocayo. Así lo hacemos y nos escuchamos en 8 días, ¿no? Claro que sí, Tocayo, aquí estaremos nuevamente. Que tengan Muchísimas todos muy buen jueves. gracias. Muy buen jueves, querido Tocayo Alejandro Ramos. Como siempre, es un gusto y un placer recibirlo en estos mismos espacios informativos.